se tiene un cable conductor de 4 metros de largo que al aplicarle una diferencia de potencial de 220 volts, circula por él 0,5 amperes. Si el cable se corta por la mitad, al someterlo a los mismos 220 volts, circulará, y nos están preguntando en el fondo, la corriente. ¿Ya? Por ende, vamos a comenzar analizando el problema por lo que nos dicen en un principio. Nos dicen que al aplicarle una diferencia de potencial de 220, circulan 0,5 amperes. Entonces vamos a tener que aplicar acá la famosa ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la resistencia multiplicada por la corriente. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer acá. Vamos a partir en el inicio. ¿Ya? En un inicio nos dicen que se le aplica un voltaje de 220 volts. Entonces 220 es igual. Nos dicen que también circulan 0,5 amperes. 0,5 amperes, que sería la corriente. Y nos queda multiplicado por la resistencia, ¿cierto? Estamos aplicando la ley de Ohm. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, podemos despejar la resistencia de este cable. ¿Ya? Entonces la resistencia sería igual a 220 dividido en 0,5. 220 dividido en 0,5. Y si hacemos ese cálculo, vamos a llegar a que la resistencia es 440 ohm. ¿Ya? Esa es la resistencia. Esto es lo que ocurre en un inicio. ¿Ya? Ahora, nos dicen que después, en el fin del problema, nos dicen que al cable se corta por la mitad. ¿Qué significa que el cable se corte por la mitad? ¿Ya? Recordemos que la resistencia es proporcional al largo. ¿Ya? Ese es un concepto muy importante, que la resistencia es proporcional al largo. Entonces nos dicen que el cable se está cortando por la mitad. Por ende, como la resistencia es proporcional al largo, si el largo se corta a la mitad, por eso nos están diciendo que el largo se corta a la mitad, entonces la resistencia también se reduce a la mitad, ya que son proporcionales. Entonces, si la resistencia en un comienzo eran 440 ohm, entonces ahora que el largo es la mitad, la resistencia también va a ser la mitad. O sea, va a ser solamente 220 ohm. ¿Ya? Por ende, ahora la resistencia va a ser 220 ohm. Es decir, la mitad de lo que estaba en un comienzo. Entonces ahora de nuevo vamos a aplicar la ley de Ohm. ¿Ya? Vamos a aplicar la famosa ley de Ohm. Entonces, el voltaje en este caso, en el caso final, nos dicen que también es 220. 220. Igual a la resistencia en este caso, la resistencia ya la habíamos calculado y es 220 multiplicado por la corriente, que es la incógnita en este problema. ¿Ya? La corriente en este caso. Entonces, si despejamos la corriente pasando dividiendo hacia allá, nos quedaría 220 dividido en 220, lo que es igual a 1 ampere. ¿Ya? Entonces la respuesta sería alternativa D, 1 ampere.